Muy buenas a todos, yo soy Santana y hoy vamos a ver qué es el cuello de botella y cómo podemos evitarlo. Antes de empezar me gustaría recomendaros un vídeo que subí hace poco sobre si realmente ahora mismo es un buen momento para comprar un PC gamer o si es mejor esperar. Y yo creo que es un muy buen vídeo y que os puede ayudar bastante si tenéis esa duda ahora mismo, así que os lo dejaré por aquí en una tarjetita para que vayáis a verlo. Pero vamos ya con el cuello de botella y lo primero que tenemos que saber sobre él es qué es. Y un cuello de botella es la situación en la que un componente lastra a otro o a varios componentes de la misma PC. Eso quiere decir que por varios motivos un componente no permite que los otros o otro funcione al 100% de su rendimiento. Primero os voy a poner un ejemplo práctico de lo que sería un cuello de botella en nuestra vida cotidiana. Y el más simple que se me ocurre es el de una carretera que siempre ha sido de 2 carriles. Cuando la carretera era de 2 carriles, los coches pasaban por ella sin ningún problema en el tráfico. Pero si un día hay un accidente o hay unas obras y la carretera se junta en un solo carril, con lo que quedaría solo un solo carril, la cantidad de coches que antes pasaba por esa carretera, lo más probable es que al final formen un atasco porque la carretera no sea capaz de soportar la cantidad de coches que quieren ir por esa carretera, por lo cual se formaría un cuello de botella. Y ahora vamos a ver varios ejemplos, pero centrándonos ya en el PC en sí. Pero antes quiero aclarar que mucha gente cree que un cuello de botella solo se produce cuando la tarjeta gráfica exige más al procesador de lo que el procesador puede dar. Pero no es cierto, un cuello de botella puede ocurrir en muchas otras situaciones que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, vamos a empezar con la placa base. ¿Y cómo puede una placa base hacer un cuello de botella a otros componentes o a otro componente? Pues es muy simple. Si por lo que sea nuestra placa base es un poco antigua y sus conexiones de almacenamiento son SATA 2, pues no podrá aprovechar el 100% del rendimiento de un disco duro que sea SATA 3. Por lo tanto, el rendimiento de este disco duro se verá mermado. Otro ejemplo también sería si las conexiones PCI fueran PCI 2.0 y no 3.0. Igual que en el caso de los puertos SATA, también se vería mermado el rendimiento de, por ejemplo, una tarjeta gráfica que no funcionaría al máximo de su capacidad. Ahora vamos a ver cómo la memoria RAM también puede hacer un cuello de botella en nuestro PC. Y uno de los casos en los que esto puede ocurrir es que tengamos muy poca cantidad de memoria RAM. Supongamos que tenemos 4 GB de memoria RAM y que estamos navegando por internet, pues a lo mejor ahí no habría ningún problema. Pero tal vez para otro tipo de tareas como renderizar un vídeo o los videojuegos, pues 4 GB tal vez se quedaran cortos si por ejemplo tuviéramos un 7700K y una GTX 1070. Pues lo más probable es que la memoria RAM lastraría el rendimiento de estos dos grandes componentes. Antes he dicho que lo común es pensar que el cuello de botella se produce entre la tarjeta gráfica y el procesador, pero también he aclarado que no solo ocurre entre estos dos componentes. Aún así, evidentemente, también puede ocurrir entre ellos si el procesador pues no es capaz de procesar toda la información que la tarjeta gráfica le manda. Por lo tanto, se formaría un cuello de botella y nosotros no veríamos el rendimiento que esperamos de la tarjeta gráfica porque esta se vería mermada por culpa del procesador. La fuente de alimentación, siempre digo en todos mis presupuestos, que es uno de los componentes más importantes de nuestro PC. Y de hecho, ella también puede crear un cuello de botella. Un ejemplo de esto es que hay ocasiones en las que una fuente de alimentación de pocos watts puede alimentar un PC y este funcionar correctamente hasta que le exigimos más, como por ejemplo jugando a videojuegos. En ese momento el PC exige más energía, la fuente de alimentación no es capaz de dar esa energía y se apaga. Así que ya sabéis que hay que tener muy en cuenta la fuente de alimentación que compramos con sus watts y la calidad de esta. Otro componente que, aunque parezca mentira, también puede hacer un cuello de botella en nuestra PC es el monitor. Imaginaos que tenemos un PC que es capaz de mover videojuegos a 4K a más de 60 frames, pero nosotros tenemos un monitor que tiene una resolución 720p y que su tasa de refresco es de 30 frames. Pues lo que ocurriría es que por mucho que nuestro PC trabajara para mostrarnos un videojuego a esa calidad, el monitor recortaría esa calidad y ese rendimiento y nos mostraría lo que él es capaz de aportarnos. Por lo tanto, se formaría un cuello de botella, ya que la tarjeta gráfica, el procesador y todos los demás componentes no funcionarían al 100% de su rendimiento. Pero no os preocupéis porque evitarlo es muy sencillo. Lo primero que deberíais hacer si, por ejemplo, vais a comprar un PC pieza a pieza es comprobar que todos los componentes sean compatibles.
ya no solo por problemas de cuello de botella, sino también de que no funcionen, ¿no? Por ejemplo, en el socket de Ryzen, que es AM4, pues debemos escoger una placa base que evidentemente sea AM4, y eso lo podemos ver en la web del fabricante. Pero también tenemos que comprobar que los puertos sean SATA 3 para los discos duros, o que los PCI Express sean 3.0 para las tarjetas gráficas, y así evitarnos pues, cualquier cuello de botella. Sin embargo, esto no nos libra de todos los posibles cuellos de botella que puede tener nuestro PC. Así que algo que yo creo que puede resultar útil es ver la diferencia en el precio. Por ejemplo, si para nuestra configuración vamos a elegir un Pentium G 4560, lo que no podemos esperar es que vaya a funcionar sin tener ningún cuello de botella con una GTX 1080 que cuesta 10 veces más de lo que cuesta este Pentium. Aunque con esto tampoco podemos saber 100% seguros si habrá un cuello de botella o no lo habrá. Así que yo creo que otra cosa que podríamos tener en cuenta para ayudarnos a intuir si habrá un cuello de botella es ver la antigüedad de cada componente. Por ejemplo, si vamos a poner una GTX 1070 con un procesador i5 pero de hace 5 años, pues es posible que sí que haya un cuello de botella, aunque con los i5 actuales no lo habría. Entonces también es importante ver el i5 o el i7 o el procesador AMD que vamos a colocar para saber que no habrá un cuello de botella con nuestra tarjeta gráfica, o incluso la placa base tal vez ni permita esa tarjeta gráfica. Entonces hay que tener cuidado con la antigüedad de los componentes que elegimos para evitarnos estos cuellos de botella. Pero lamentablemente ninguno de estos consejos puede asegurarnos si habrá o no un cuello de botella. Lo que pueden hacer es ayudarnos a intuir si lo habrá o no. Pero si queremos asegurarnos, yo creo que la mejor manera es ver benchmarks sintéticos y de videojuegos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero la GTX 1070 con un i5 7400, pues lo que yo haría primero sería ver cómo funciona la GTX 1070 con un i7 7700 y después vería cómo funciona con un i5 7400. La diferencia que hubiera de FPS sería la diferencia del cuello de botella que provoca la falta de potencia seguramente del i5 7400. También quiero aclarar que los videojuegos engañan un poco, ya que hay videojuegos que son muy dependientes de la GPU, de la tarjeta gráfica, pero hay otros que también son muy dependientes de la CPU, como por ejemplo puede ser el Battlefield 1. Entonces puede ocurrir que, por ejemplo, el Pentium G 4560, no haga un cuello de botella en un juego que no sea muy dependiente de la CPU, pero en Battlefield 1 sí que lo haga. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. En conclusión, yo creo que le tenemos bastante miedo al cuello de botella cuando realmente lo único que tenemos que intentar es hacer nuestro PC lo más equilibrado posible, y con esto pues ya nos evitaremos cualquier tipo de cuello de botella. Pero si además por lo que sea queremos asegurarnos, con los consejos que he dado a lo largo del vídeo y viendo los benchmarks como también digo en el vídeo, nos quitamos totalmente de problemas y nos aseguramos de que no vamos a tener ningún tipo de cuello de botella. Antes de despedirme, me gustaría recomendaros un vídeo que subí a mi canal en el cual hago la review de la RX 570 y de la RX 580, que son unas muy buenas tarjetas gráficas, así que yo creo que el vídeo puede estar muy interesante. Y ahora sí, si el vídeo te ha gustado, me encantaría que lo apoyaras con un like, que lo compartieras a quien creas que también puede interesarle, y si quieres estar al tanto de todas las noticias que subo todos los martes, de todas las reviews, los presupuestos y demás vídeos que subo todos los jueves, pues suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo.